Buenas amigos fotonautas. Bueno, una nueva misión en vivo de este ciclo de conferencias en casa, donde nos damos la oportunidad de conocer los trabajos de diferentes fotógrafos y fotógrafas de toda Iberoamérica. Habíamos empezado con este ciclo unas 2 semanitas atrás, con 4 conferencias muy interesantes. Y el día de ayer lanzamos una nueva tanda donde vamos a estar hablando con 3 fotógrafos y fotógrafas colombianos. Entonces, bueno, el invitado de hoy es muy especial. Desde la ciudad de Pasto, en el sur de Colombia, no es el primer pastuso que tenemos en el ciclo, tampoco será el último. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito de Pablo Villota, nuestro invitado de hoy. Antes de eso, les pido, si quieren, si les parece bien, pueden compartir este en vivo para que otras personas tengan acceso, tal vez gente que no nos sigue y que seguramente en sus contactos tienen muchos amantes de la fotografía, y esta conferencia no nos va a decepcionar. Como les contaba, Pablo es un fotógrafo de viajes, más enfocado en lo que tiene que ver con lo documental, y nos va a contar hoy eh, sus experiencias en un país fascinante desde todo punto de vista. Bueno, como fotógrafos, uno de esos puntos que nos interesan mucho es el visual. Entonces seguramente Pablo nos va a compartir unas imágenes increíbles en un lugar también que tiene una historia muy particular, y que seguramente Pablo nos contará sobre eso. Entonces vamos a darle la bienvenida. ¿Todo bien, Pablito? ¿Estás con el micrófono ahora? Bien, bien, mi hermano. ¿Todo bien? Sí, todo Bueno, en orden. muy contento de tenerte acá. Bueno, es como la primera vez que tenemos un fotógrafo de viajes, y que, bueno, ¿qué más fotonauta que eso? A nosotros que nos gusta tanto mezclar la fotografía con los viajes, o como es el nombre del grupo, viajar de la mano de la fotografía, seguramente nos vas a sorprender hoy con tus imágenes, como decía en la introducción, de un país fascinante. Contanos un poquito de qué vamos a hablar hoy, y ahí ya te dejo las riendas de la transmisión. Pues Nachito, primero agradecerte, pues siempre es un placer poder estar en estos espacios y qué mejor pues de la mano de Nacho, que ha viajado por tantas partes, que ha estado en grandes colaboraciones y ayudando a progresar, creo que a Latinoamérica, y visibilizarlo más a nivel fotográfico. Eh, un poco de lo que voy a mostrarles, yo creo que son más esas experiencias que tuve en este viaje, ¿no? Son como esas memorias, haciendo un recorrido de lo urbano a lo rural, toda esta parte tan bonita de Vietnam, que me pareció un país increíble, la gente es fascinante y bueno, la comida me pareció también deliciosa. Hay muchas cosas que tal vez uno culturalmente no entiende, pero precisamente eso es lo interesante de viajar, ¿no? Poder compartir experiencias y vivir momentos súper bonitos con estas comunidades. Nos quedamos en lugares donde realmente yo creo que nunca estuvieron antes turistas. Estuvimos en montañas también súper lindas, compartiendo, viendo las terrazas de arroz, que me parece que son una obra de arte. Pues realmente es un arte milenario, ¿no? Lograr hacer estas terrazas de arroz y bueno, todo lo que abarca esta cultura, que me pareció espectacular. Súper. Bueno, entonces, antes de comenzar, le decimos a las personas que estén en vivo que ya estamos sumando un buen número. Les agradecemos a todos por el interés, que a medida que Pablo nos vaya mostrando sus imágenes y también hablando sobre ellas, pueden ir dejando sus preguntas, que al final de la exposición de Pablo vamos a estar haciendo una ronda de preguntas que seguramente nos contestará y nos evacuará un montón de dudas que vayan surgiendo a la hora de ver las fotos. Así que, bueno, Pablito, ya si querés, podés ir compartiendo tu pantalla y queda todo en tus manos. Claro que sí. Bueno, voy a empezar mostrándoles un poco de mi primer impacto cuando, cuando estuve en ese Vietnam, digamos, más rural, ¿no? Más,
mm, perdón, más urbano. Entonces, esta primera imagen empieza a hacer como el boom para mí, como que qué es esto, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está mostrando en, en, en esos espacios. Y esto lo hice desde el hotel, ¿no? Fue la primera foto que hice y pues quise mostrarla porque pues tal vez no es la mejor, pero para mí es una foto significativa. No sé si se está viendo. Sí, sí, ya la estamos viendo, la de la señora con la bicicleta. Ah, sí, perfecto. Entonces, esta foto empieza a ser un poco significativa para mí por ser la primera foto que hice ahí y porque me empezó a parecer como, como interesante ver el sombrero cónico, ver las frutas que estaban vendiendo y este tipo de cosas. Me pareció muy interesante dentro de estos espacios, ¿no? que se daban en la capital. Después estuvimos, bueno, los voy a contextualizar un poco también. Fui con un grupo de fotógrafos. Yo trabajo con un amigo colombiano que vive en Londres, John Quintero, y con él hacemos diferentes expediciones, ¿sí? Una de las expediciones que inclusive se tenía programado para este año era volver a Vietnam, eh, y este fue uno de esos viajes. Eh, este es un homenaje a Ho Chi Minh, y es el que ustedes ven atrás es el mausoleo de Ho Chi Minh. Entonces, Ho Chi Minh fue un revolucionario, eh, digamos, de la época, y es una insignia vietnamita, y todos los días aquí le rinden homenaje, y en esta plazoleta también izan la bandera todos los días. Entonces, eh, hay como una guardia súper linda, es un desfile súper significativo y vale muchísimo la pena ir a verlo. Entonces, con esta imagen fue pues como empecé casi la expedición también. Entonces está el militar atrás del mausoleo de Ho Chi Minh y después ya viene toda la guardia militar a izar la bandera y es un espectáculo realmente que cualquier persona tiene que vivirlo, ¿no? Entonces es ahí como uno también mentalmente empieza a entender que, bueno, voy a alguna parte, obvio quiero lograr imágenes que nadie más ha logrado, pero de todas maneras tenemos que llegar a esa parte urbana, a las ciudades, a compartir y conocer un poco más de eso, ¿no? Entonces dentro de eso está el poder ir a museos, el ver los lugares emblemáticos y este es uno de ellos. Estos también pues, son como museos que hay dentro de la ciudad, entonces la arquitectura es súper significativa, cosas muy lindas que uno puede encontrar ahí. Este es un señor que me llamó demasiado la atención y el señor estaba haciendo caligrafía oriental, ¿no? Entonces, el señor estaba practicando, tal vez le hice la foto sin que él se dé cuenta, y ya al momento de que él sabía que le quería, estábamos haciendo fotos y que le queríamos eh, robar un par de retratos más, pues ya se puso en algo mucho más posudo, ¿no? Entonces, a veces cómo cambia, y esa es la discusión muchas veces de los fotógrafos, ¿no? Me robo la foto o hago que la cosa sea un poco más posada. Entonces, yo trato en los viajes de hacer una mezcla de las dos, ¿sí? Porque hay situaciones naturales que me parece que valen mucho la pena y que realmente son, son importantes de resaltar. Entonces, ahí está como esa gran diferencia, ¿no? Pero, sin embargo, ahí está con su traje tradicional y está haciendo la caligrafía. Después tengo Bueno, fuimos a probar el café vietnamita, estábamos en un lugar súper bonito, pero de repente empezó a llover y pues bueno, mientras escampaba para podernos ir hasta el hotel, empecé a ver cómo estaba la situación ahí y empecé a hacer una serie de barridos. Entonces a veces usar estas técnicas también es como chévere. Y en Vietnam hay una cosa súper curiosa y es que hay demasiadas motos. Entonces todo el tiempo uno ve motos, bicicletas, el tráfico es una cosa impresionante. Entonces empezaban a pasar y para mí, bueno, hoy en día ya es común por todo lo que está pasando ver
a la gente con tapabocas por esta pandemia, ¿no? Pero cuando yo estaba allá, por la contaminación, supongo, todo el mundo tenía tapabocas. Entonces fue un poco extraño. Y entonces también empecé a hacer fotos de estos. Y eso es lo lindo a veces de viajar, ¿no? El dejarse sorprender por todos y cada uno de los aspectos lindos que nos genera esto. Aquí hay más barridos, entonces era gracioso porque alguien con una sombrilla en, en una moto, entonces eran situaciones muy interesantes para ser la primera vez que yo visitaba Asia, que llevan todo tipo de cosas también, entonces están con tanques, en una de las ocasiones vi a alguien que llevaba como 15 patos, bueno, hay mil y mil cosas. Entonces, estas cosas también son súper interesantes para mí, para poder fotografiarlas. Y no hay pretexto, ¿no? Para hacer fotografía. Uno está en alguna parte, en este caso estábamos como en un lugar donde tomábamos café y estaban pasando situaciones y es aprovechar esas situaciones y seguir haciendo fotos. Entonces, mira, siempre es el mismo fondo, pero siempre los personajes también están cambiando. Esta foto la elegí porque para mí es lo que vivía yo allá a diario, ¿sí? No se respetaban semáforos, una cosa que me parecía extremadamente loca, y las motos están pasando como pues, una locura, ¿no? Entonces realmente la gente cuando quiere atravesar la calle, lo primero que hace es empezar a pasar y las motos empiezan a esquivarlo. Y entonces yo hablaba con el guía y el guía decía, no, pues esto aquí es normal. Inclusive mirábamos que habían motos que se chocaban entre ellos y se caían y paraba, le ayudaba a levantar y seguían. Y entonces yo decía, pero esta cosa es súper loca, o sea, todo esto que está pasando es súper loco, porque pues en mi país, yo vengo de un país en el que si alguien se choca, empiezan a insultarse y a veces se van a golpes y cosas como esta, ¿no? Entonces me pareció eso un poco chévere y el guía me decía, es que nosotros ya venimos de una guerra un poco injusta, ¿para qué queremos pelear? Entonces me parece algo muy lindo que después de la guerra todo empezó a fluir de una manera mucho más linda, pero ese caos de Hanoi, que es la capital de Vietnam, me parece espectacular. Para fotos de calle, cosas como esta, es súper lindo. Bueno, esto más barridos, tratar de ver diferentes situaciones, lo que les digo, ¿no? Para mí todo era nuevo, entonces el sombrero cónico, las bicicletas, motos, todo este tipo de cosas era súper lindo y pues era nuevo, ¿no? Estaba en un país nuevo, en un ambiente nuevo y uno trata de hacer fotos un poquito diferentes para que no sean las típicas fotos de turista, o sin embargo, eh, no termina de ser un país nuevo. Situaciones, vedores, colores, de todo. O sea, es que era realmente increíble lo que yo estaba viviendo. Y entonces, esto es un resumen y un impacto de mi primer día. Mira, bueno, aquí yo estaba haciendo unos barridos, pero una de las vendedoras que pasaba trató de poner la mano como, pues supongo que ella pensaba que, que le estaba haciendo fotos a ella, pero me gustó mucho también el resultado de esa imagen. Más barridos, entonces barridos combinados con un poco de los colores de fondo. Este es un barrido desde un puente. Entonces, en Hanoi traté de hacer muchísimos barridos para también realzar mucho a los sujetos. Eso me parecía un poco gracioso porque es una bicicleta que va en el sentido que tienen que ir y de repente uno encontraba bicicletas y motos que iban en contravía y no les importaba nada. Entonces era un poco gracioso y desde un puente uno podía analizar un poco todas esas situaciones. Otra cosa fue que me quedé con una amiga, con Lorena Velasco, que también estará aquí en vivo, y con otro amigo un par de días más en Hanoi. Y lo que hicimos fue empezar a caminar
por las rutas del tren. Entonces, el caminar por estas rutas creo que también permite ver situaciones mucho más bonitas y uno no se encontraba a ningún turista por ahí. Entonces me pareció lindo y habían situaciones realmente muy, muy bonitas. Bueno, este también hay en las rutas un chico que estaba fumando, entonces muchas veces uno ve gente con pipas, eh, hay más situaciones de calles, vendedores de flores, de frutas, siempre en sus motos y bicicletas tienen demasiadas cosas. Esto es cerca al hotel, entonces también al fondo hay un lago y es una zona turística y venden mucha tecnología y muchas cosas. Y estos son los carritos de transporte, ¿no? Entonces el turista siempre alquila algo de esto y lo llevan por los lugares principales. Y entonces me parece que es una insignia de ese Hanoi que es tan caótico, ¿no? Entonces uno empieza a entender muchas cosas también relacionándose con todo esto y estar en el transporte de del país. Aquí en esta foto, esto es dentro de una pagoda y me pareció bien curioso que pues la gente lleva ofrendas, pero una de esas ofrendas era, pues son animales, ¿no? Cocinados y hay frutas y hay diferentes tipos de cosas. Pero aquí me pareció súper raro porque creo que fuimos 2 días y seguía el pollo ahí. Es un poco extraño, pero a la vez es muy lindo y tienen como una devoción, una fe muy bonita los budistas. Entonces, eso me llama mucho la atención de los países asiáticos, la meditación. Entonces, también uno en los parques está encontrando constantemente diferentes tipos de personas meditando, están haciendo tai chi, cosas como estas que me parece muy, muy bonito. Situaciones que se daban también en los mercados, entonces en las motos, la gente a veces durmiendo, sentados, jugando con sus celulares. Esas cosas me llamaron mucho la atención. Y en este es un mercado también y me parece súper lindo que casi todas las personas tienen su sombrerito tradicional, ¿no? El sombrero cónico. Entonces se los ven a todos, o pues, o bueno, una gran mayoría por ahí caminando, compartiendo, vendiendo. Esto es jugar un poquito con la luz de la mañana, entonces aprovechando esas sombras bruscas que se dan para poder hacer este tipo de fotos. Y este es el lago que tenía cerca al hotel, el cual en las noches caminábamos y podía hacer fotos como de los reflejos, tenía un puente rojo y dentro de esa isla pues había una especie de museo, una pagoda. Entonces era como lindo. Esto es para que miren un poco el caos de motos que hay en la ciudad, ¿no? Entonces son filas y filas y filas de motos. eh, y este es el puente desde donde hice muchos de los barridos significativos para mí, ¿no? Por lo que les digo, mucha gente iba en contravía, muchas motos, muchas bicicletas. Entonces eso era bien, bien chévere. Esto es más de los mercados, entonces en los mercados muchas hierbas, muchas frutas, animales, entonces encontrabas un bulto lleno de sapos, caracoles, animales súper extraños. Entonces, eso en Asia a veces es un poco raro, pero bien interesante. Bueno, este es un señor que me encontré cerca del mercado y el señor fue súper amable conmigo, desde que me vio me sonrió y pues aproveché para poderle hacer esta foto. Entonces, como se pueden dar cuenta, tiene su sombrero, que es muy característico de la época de la guerra, ¿no? Entonces, eso es bien bonito porque, porque creo que realza mucho esos valores que ellos tienen de esa guerra injusta, ¿no? Entonces, es un retrato un poco más cerca. El señor ya creo que tenía que irse,
y yo tenía un lente gran angular. Entonces, por lo general yo nunca hago retratos con lente gran angular, pero el señor tenía algo de afán y entonces decidí hacerle eh, esta foto. Otras de las situaciones que se dan en las ciudades y en esa parte urbana es el de entender ese rebusque que pasa en muchos países, ¿no? Entonces, miren, aquí hay una situación de una peluquería callejera que para mí fue súper llamativo y no duden en hacer la foto. Y miren, está al pie de un puente peatonal y sin ningún problema colgaron un espejo en el árbol y empezaron a crear esta peluquería, no sé, improvisada, ¿no? Me parece muy interesante. Lo que les decía, mucha gente está como con las secuelas de la guerra y muchos se siguen vistiendo de acuerdo a la época y digamos las pintas tradicionales de la milicia, ¿no? Eh, Esta guerra fue injusta, pero Vietnam logró vencer a los estadounidenses, aunque no lo acepten, por tener mucha más estrategia y también pues porque estaban en un país con selva y con cosas de estas que realmente son significativas. Eh, bueno, después vamos con la bahía de Halong. La bahía de Halong o Halong Bay, que eh, para el mundo está considerada una de las 7 maravillas naturales. Eh, esta maravilla natural eh, es un complejo de unas, como unas islas, unos pequeños islotes, y es quizás uno de los lugares más turísticos en Vietnam, ¿no? Tiene mucha similitud con, en Colombia con Guatapé, por ejemplo, y hay también una parte parecida creo que es en Tailandia. Eh, bueno, este complejo de islas realmente creo que la persona que va a Vietnam tiene que visitarlo. Halong Bay tiene la característica de que ofrece unos tours en estas embarcaciones que ofrecen demasiadas cosas muy entretenidas, ¿no? Dentro de esas poder hacer tai chi, cursos de gastronomía vietnamita y cosas como estas. Pero además es empezar a ir a unas cuevas que son súper lindas. Eh, También hay muchos vendedores ambulantes, entonces es gracioso que se acerquen, porque pues obvio las bebidas y todo en estas embarcaciones son mucho más costosas. Entonces, en estas, los vendedores en estas canoitas llegan a ofrecerte diferentes tipos de cosas, ¿no? Cervezas, cigarrillos, micato, cosas como estas. Estas son las cuevas. Entonces, estas cuevas digamos que son bien famosas y tienen las que se conocen como estalactitas y estalagmitas, ¿sí? Entonces, son procesos naturales, ¿no? De estas cuevas y son estos chuzitos que salen de arriba y de abajo. Entonces, dependiendo dónde salen, cambia el nombre, ¿no? Entonces, las unas son estalactitas, las otras son estalagmitas y son súper bonitas, eh, realmente muy interesantes de ver y bueno, está como incluido dentro de esa ruta en Halong Bay. Hay otra cueva, las tienen iluminadas también con diferentes colores. Después uno va a una pequeña playa y lo que hace es subir a la cumbre de una de estas islas y desde ahí puede visibilizar un poco más el entorno, ¿no? Entonces aquí tengo una pequeña selección
de este entorno. Entonces, súper bonito, de verdad que uno la pasa delicioso y vale muchísimo la pena ir cuando se visita este país. En, en esa locación es donde se grabó Kong Island, la película de King Kong. Y si hay los que la han visto, pueden tal vez reconocer eh, estas locaciones. Ya al caer la tarde, pues ya empieza a cambiar un poco el panorama, todo se vuelve un poco más frío por la luz, entonces es una foto en la hora azul. eh, Después, bueno, este es el barco. Entonces también los otros barcos estaban como en la misma onda de estar un poco pausados, de disfrutar del atardecer, de compartir, de tomar algo, de hacer fotos. Entonces, realmente es una experiencia súper bonita. Esto ya es, en, pues va yendo más el atardecer y es la silueta de algunas montañas de estas pequeñas islas. Y esto ya es en la noche, entonces jugando un poco con las estrellas, con estos reflejos que a veces pues, se queman porque la luz es fuerte de los barcos y es una larga exposición. Después nos vamos a Vaca. En Vaca, digamos que Vaca es muy conocido por sus mercados. Tiene un mercado indígena súper bonito, pero también digamos, caminar por sus alrededores era muy representativo para nosotros. Poder encontrar gente local, el tratar de hacer fotos diferentes a, a las que nosotros mirábamos en redes sociales o que encuentras en publicidad. Entonces, creo que el reto como fotógrafos es también eso, ¿no? Compartir, indagar un poco más, ir a los alrededores y lo más importante, el madrugar. Entonces, este es en los caminos, estábamos buscando como paisajes, gente, nos encontramos esta señora que tenía unas expresiones súper bonitas y en la parte de atrás iba con un búfalo. Los búfalos son animales con los cuales ellos trabajan en las terrazas de arroz y me gustó mucho este ángulo porque parece que el búfalo fuera su complemento atrás, como si fuera un minotauro. Es un poco del paisaje de esa región, entonces jugando un poco con esos rayos, cómo le pegaba a las primeras terrazas de arroz que empezábamos a ver, estaban un poco alejadas, pero que ya empezaban a ser significativas. Otra de las mujeres que encontramos en el camino, entonces, mujer muy bonita, los tocados que tienen son muy lindos, entonces aquí es un tocado mezclado con su cabello, eh, sus vestimentas. Aquí ya empieza a caer un poco el atardecer, entonces tratar de jugar un poco con esas montañas, con esas siluetas de los árboles. Entonces empezar a ver, ¿no?, cómo componemos, cómo podemos realzar todas esas montañas que uno ve que son muy relevantes de toda esta parte asiática. Aquí se intensifica mucho más esa luz, entonces el dorado se empieza a volver algo muy significativo y es también el empezar a conocer un poco la cámara, ¿no? Entonces aquí ya hice un balance de blancos para que ese dorado sea mucho más fuerte también en la imagen. Es una de las niñas que encontramos también en el camino. Esta es una señora de la comunidad caminando entre las terrazas de arroz y entonces el estar ya cerca de las terrazas de arroz por primera vez es una cosa impresionante, ¿no? Entonces uno empieza a ver como capas
y parece que fueran esos recortes que uno ve de las maquetas de los arquitectos cuando están estudiando, ¿no? Que hacen como unos cortes y los van poniendo encima. Entonces, eso me pareció súper bonito. Aquí un grupo de niños que estaba jugando con búfalos, entonces quise meter esta imagen, pero realmente había unas en las que los niños estaban subiendo encima de los búfalos, riendo, compartiendo, súper bonita, pero esta me gustó mucho por el equilibrio que tiene la imagen, ¿no? Y ya en la noche empieza a aparecernos un cielo despejado y aunque no era completamente de noche porque ya estaba ocultándose completamente el sol, empieza a verse parte, pues la colita de la Vía Láctea. Después ya vamos al mercado de vaca. Este mercado es súper significativo y les digo, la idea siempre es lograr madrugar. Cuando uno madruga, creo que puede lograr cosas mucho más interesantes en todo sentido, ¿no? Porque eh, puedes generar una conexión directa con los locales, que son los que madrugan, con los vendedores, y eso fue algo que nos pasó a nosotros. Nosotros desde las 6:30 de la mañana ya estábamos haciendo fotos, compartiendo, hablando con la gente, comiendo en el mercado, logrando comunicarnos realmente, ¿no? Porque la mejor conexión es una sonrisa y cuando empezamos a entablar este tipo de conexiones, se empiezan a dar cosas súper bonitas y podemos también acceder a hacer retratos mucho más elaborados con ellos. Y tipo 9 de la mañana, cuando ya estamos regresando al hotel, la gente apenas está saliendo del hotel al mercado. Entonces, es ahí cuando el fotógrafo hace ese sacrificio y realmente puede lograr cosas interesantes. Pues aquí hay más retratos. Esta es una comunidad llamada Flower Monk. Entonces, sus vestimentas son extremadamente lindas, tienen mucho detalle, son hechas a mano, tienen unos bordados espectaculares y además decorados con unos, con shakiritas y con hilos de colores, parece súper linda. Esa señora era un encanto de señora conmigo, estuve al lado de ella tratando de comunicarme todo y le hice un montón de fotos, pero esta foto fue la más significativa porque estaba arreglando algo, estaba haciendo esa cara un poco graciosa, pero me llamó mucho la atención y por eso la quise meter. Una de las niñas que está ayudándole a su madre a vender y me parece también súper linda, pero a la vez es entender que esos legados muchas veces se van perdiendo, ¿no? Entonces su madre y creo que la otra era su hermana estaban con los trajes tradicionales, pero ella ya no lo usaba. Las construcciones que empezaron a llamar la atención porque eran muy no sé, japonesas, chinas, en el concepto que yo tenía, ¿no? Estos son como retratos en un lugar en el que estuvimos, quizás un poco más elaborados, utilizando la luz natural como reflejaba en el piso y utilizando un espacio oscuro para para que el retrato realmente realce y entonces pudimos acceder a hacer fotos con algunas personas. Entonces, estas son las vestimentas que, como les decía, son súper lindas y significativas. Y ese señor que me encantó desde que lo vi, porque tenía su vestimenta de soldado tradicional. Entonces, eso fue muy interesante para mí. Y bueno, hablé con el guía que por favor, que tenía muchas ganas de hacerle fotos al señor, que si era posible. Y entonces él nos ayudó con eso. Este es en la parte cubierta del mercado y entonces estuve aprovechando como los huequitos donde se filtra la luz fuerte y esperar qué situaciones pasaban por ahí para poder hacer fotos. Entonces era cuestión de esperar un poco
y poder lograrlas. Bueno, aquí es un señor, todo el tiempo uno ve a personas adultas fumando con estas pipas grandes que son como de bambú, pero son muy interesantes. Y eso ya es camino al hotel, una señora que pasaba, y esos canastos también son súper característicos en Vietnam y muy lindos. Entonces, me encantó cómo realzaba ella en ese fondo de florcitas y plantación verde. Es otra de las mujeres de la comunidad, y este es un lugar donde la gente tomaba café y iba pasando por ahí. Entonces, todo el fondo es este tipo de cafetería del mercado, pero está ella como sujeto principal. Esta señora que me encantó, yo creo que ella no era de la comunidad, que no creo que era indígena, pero tenía una expresión súper bonita, eh, el sombrero y todo, y yo creo que también se vuelve algo nostálgico, ¿no? Porque pues, es una abuelita trabajando y, pues está tratando de compartir también cosas, ¿no? Entonces, en estos casos, pues uno que le va a comprar eh, lo que ella está vendiendo para llevárselo, pues más bien uno trata de hacerles un pequeño aporte. Después de esto, nos vamos a Mukan Chai. Mukan Chai también me llamó demasiado la atención. En Mukan Chai encontramos paisajes súper bonitos. Además, algo que yo nunca había visto, y eran plantaciones de té. Entonces, gente con sus sombreros cónicos cultivando el té, me pareció espectacular. Empezamos a ver unas terrazas de arroz extremadamente lindas. Estas terrazas de arroz, digamos, en esa gama de verdes súper significativos. Dentro de estos espacios también traté de ver qué había más allá de las terrazas de arroz, ¿no? Entonces, por ejemplo, las fuentes hídricas que son súper importantes. Eh, También es el ver en qué época del año se hacen estas visitas, ¿sí? Entonces, nosotros decidimos ir en septiembre porque en septiembre es cuando están casi listas para corte, entonces están entre doradas, entonces creo que es una muy buena época para visitar Vietnam. Eh, si queremos hacer este tipo de cosas, ¿no? Pues paisajes y terrazas de arroz y todo ese tipo de situaciones, porque de lo contrario lo que van a estar es en posadas o se va a ver mucho barro. Entonces, esta es como la época linda. Y aquí se puede apreciar que esta está más verde, esta está amarilla y en la parte de aquí arriba ya han cosechado. Entonces, es muy bonito, ¿no? Bueno, más de esos paisajes, las terrazas de arroz mucho más impactantes. En la parte de abajo, un grupo de personas cosechando. Entonces, eso empieza a ser ya una situación mucho más bonita. Entonces, aquí están las personas cosechando, se están extendiendo el arroz. Aquí quise como hacer un cambio diferente, mostrando un poco las terrazas de arroz, pero a blanco y negro, jugar también un poco con eso, ¿no? Que no siempre tenga que ser el paisaje a color. Esta es una foto que me llamó mucho la atención porque estaban atrás las terrazas de arroz y había una extranjera también haciendo fotos desde el mismo lugar donde estábamos nosotros y estaba usando el sombrero cónico. Entonces me llamó eso mucho la atención y quise hacer esta foto eh, para,
para realzar también, ¿no? Las florcitas estaban adelante a ella y de fondo las terrazas de arroz. Esto ya es cayendo el atardecer, entonces tiene un poquito ya de hora azul, entonces aproveché para hacer una larga exposición. Cogí el trazo de la luz de unos carros que pasaban y compuse un poco con las terrazas de arroz, que además las que están acá me parece súper lindo, como ellos respetan la forma de la montaña y desde arriba empiezan a manejar los círculos de esas terrazas. Si es al otro día, eh, esto es un amanecer, había mucha neblina, abajo pasa un carro, entonces es un camión, perdón. Entonces, ver el tamaño del camión que nos da un poco de escala respecto a las terrazas de arroz. Entonces, miren lo grandes que son, es que de verdad se vuelve un arte milenario muy bonito. Y esta es una de las indígenas eh, frente a un lugar que es muy famoso, eh, donde la gente va a ver estas terrazas en su máximo esplendor. Entonces, era tratar de hacer fotos de ella componiendo con las terrazas de arroz. Y esta foto que me gusta mucho también, porque es ese perfil de ella, el realce de ella, sus colores, su canasto, absolutamente todo eso. Después nos vamos a Nimbín. En Nimbín empieza a llamar un poco la atención este tipo de arquitectura. Esta es una pues, desde una perspectiva diferente, pero son estos volados que hay en la arquitectura que me parecen súper bonitos. Después ya vamos a un lugar en el cual vamos a recorrer eh, pues por estas embarcaciones hasta unas cuevas y esperar ahí un poco el atardecer, ¿no? Realmente la experiencia fue muy bonita. Entonces, ella es una de las trabajadoras. Estas embarcaciones las hacen estas mismas personas y son la fuente de ingresos en esta región. Entonces, a veces también el conocer de eso, pues uno trata de apoyar estas iniciativas y que además en su gran mayoría son mujeres. Estas son unas chicas que vi ahí y nos está contando el guía que muchas personas van a hacerse sesiones a este tipo de lugares, ¿no? Entonces, las vestimentas que utilizan, por ahí uno ve parejas y cosas de estas que son súper chéveres. Bueno, esa es la perspectiva desde atrás de la señora remando. Cuando iba por ahí también ya un contraluz del ganado que se cruzaba libremente por el camino. Entonces, es aprovechar que los viajes nos sirven para eso, para tener todo tipo de fotografía. Esta ya es en la llegada, entonces personas que están en este oficio como eh, parqueando sus embarcaciones y jugar un poco con ese tipo de luces que se dan. ¿Sí? Entonces, componer un poco con la montaña, aprovechar la luz que se está dando. Esta es la misma foto blanco y negro. Estos son como sistemas que tienen cuando se mete el agua, entonces con una bombita y una manguera presionaban y sacaban el agua. Este se llama Okujo, no puedo pronunciarlo muy bien. Los nombres en vietnamitas son un poco raros y creo que la lengua en general me pareció un poco extraña. La sonoridad es un poco, digamos, como muy aguda, ¿no? En el sonido, pero tiene cosas espectaculares. Este país me encantó. Y esta imagen la quise meter porque eh, muchos de los niños
al parecer sus padres los ponen a cuidar a sus hermanitos. Entonces, uno empieza a ver en la carretera niños con otros niños atrás. Entonces, este niño tal vez tenía unos 10 años y tiene un bebecito atrás. Entonces, este ya es un poco más de detalle del bebé, pero también lo hice por los detalles de los tejidos y las decoraciones de estos canguros en los que cargan a los bebés, ¿no? Que me parecieron espectaculares. Y ese es también un poco del paisaje que se da allá. Quería mostrar un poco que antes de empezar las siembras, queman los lugares donde anteriormente han hecho cosechas. Esta es como una pequeña serie de una comunidad que se llama Red Yao, pero fue algo muy lindo que unas de las señoras con las que nos encontramos nos invitaron a su casa y quisieron ponerse el traje de ocasiones especiales. ¿Sí? Entonces ellas por lo general siempre tienen tu pañoleta de colores o por lo general siempre roja, pero ellas nos quisieron invitar eh, y mostrarnos un poco más su traje de gala. Entonces es este. Entonces tienen muchas decoraciones en plata eh, con formas muy lindas. Entonces tratar de jugar un poco con esos retratos, utilizando una puerta como luz natural y realzar un poco con volumen y textura. Él era uno de los hombres también, entonces este es el traje de los hombres. Entonces también súper lindo como empiezan a armar su turbante, todas las decoraciones, todas las moneditas de plata que tienen colgadas en sus decoraciones. Aquí hablando un poco más con él, pero me gustó mucho, además de la luz, el detalle de acá del celular cargándose y tenía el, el bolsito este del celular con bordados espectaculares. Es que realmente el nivel del detalle de todas esas artesanías es increíble. Aquí la señora sirviendo el té, entonces es una cosa de locos, realmente súper lindo. Su traje de gala realmente no lo conocía porque estuvimos en otra comunidad también de los Red Yao, pero no era igual. Y jugar también un poco desde la perspectiva, ver cómo jugaba la luz, las tres en la puerta. Y algo que es muy característico es el arroz tierno. Entonces, el arroz tierno tiene un sabor súper rico y siempre lo estamos compartiendo cuando los visitamos, ¿no? Entonces, o de repente te ven caminando por ahí y sale la gente de la comunidad a ofrecerte arroz tierno. Entonces, eso me pareció súper interesante y el sabor es muy rico. Están un poco ellas ahí comiendo arroz desde la puerta. Después nos vamos a Zapa. Eh, en la región de Zapa hay un lugar que se llama Fansipan Pan. Y Fansipan Pan está considerado la montaña más alta de Indochina. Entonces, esto es en la parte alta. Pues uno empieza a subir por unas escaleras hasta llegar al monumento, que es un triángulo de Fansipan. Y creo que tiene uno de los teleféricos más largos también. También es una vista de los teleféricos y ese teleférico, yo no recuerdo si duraba como 15 o 20 minutos. Y la experiencia fue súper, súper bonita. Lástima que el día no estuvo tan bueno, pero fue muy interesante poder ir a este lugar. En Zapa también están los Red Yao, pero esta es la vestimenta tradicional de los Red Yao.
Es uno de los niños, está ahí también, pero el nivel de detalle hasta de su gorrito me parecía increíble. Ella es la abuelita del niño. Esta es una mujer de una comunidad que también vive ahí, que se llama Black Monk, y también tienen unos tejidos espectaculares. Es mujer Red Yao. Entonces, estos son retratos un poquito más elaborados, utilizando también una puerta con luz natural, eh, tratar de que realce mucho la persona, aprovechando estos espacios. Y ya cuando salíamos, esta foto se dio y la pude hacer de una mujer Red Yao con su canasto acariciando un búfalo. Esto fue una odisea para mí porque eh, realmente casi ni entendía dónde íbamos. Nosotros estábamos en un lugar por acá y a las 4 de la mañana empezamos a caminar, ¿sí? Entonces empezar a subir un montón de lugares, estas montañas, después bajar y después volver a subir. Y lo más gracioso es que de repente en el camino, como estaba muy oscuro, empezabas a encontrarte cabras. Entonces eso fue una anécdota rara porque decía, "Ah, pero ¿qué estamos subiendo acá?". Cuando ya llegamos allá, nos encontramos ese dragón de piedra y la vista era súper bonita. Y de repente, cuando ya estábamos a punto de bajar, yo creo que ya eran como las 7, 8 de la mañana, surgió un monje budista. Entonces, fue muy lindo que se hayan dado las cosas para poder hacer esta foto del monje sentado con el dragón y que las cosas se dieron solas, ¿no? O sea, fue cuestión de hacer la foto. Cuando estuvimos hablando con él también me pareció algo muy interesante, que cuando le dijimos que éramos de Colombia, él nos habló mucho de la gente de la Sierra Nevada de Santa Marta y nos dijo que le tienen mucho respeto por, por ese conocimiento ancestral que ellos tienen. ¿No? Entonces es un poco esto del paisaje del lugar. Ya cuando bajamos vamos también a otro lugar donde vamos a dar un recorrido en bote. Esta foto me gustó por la expresión de la señora que estaba bostezando y muchas de ellas lo que hacen es que cuando se cansan de remar con los brazos, empiezan a remar con los pies. Este era uno de los muchachos, pero por ahí había también como una especie de científicos y estaban eh, recogiendo, cazando, no sé si se puede decir cazar, serpientes. Entonces estaban cogiendo serpientes y guardándolas. Esto me llamó mucho la atención, que la gente deja sus pertenencias en las motos, en las bicicletas y nadie roba nada. Entonces, me parecía esto algo tan chévere que desde que llegamos y como 3 horas después, seguía todo igual, el paquete con todas las cosas que tenía la señora en la parrilla, su sombrero, su bicicleta y su sombrilla, estaban ahí intactos. Y ese es un poco ese caos, ese tráfico, ¿no? de embarcaciones. Gente que va pasando por ahí en sus bicicletas. La bicicleta creo que es un medio de transporte muy importante allá también. Bueno, este es Tulé. Esta es una foto, una panorámica, hemos dicho, compuesta de 5 fotos. Y era aprovechar un poco todas esas terrazas de arroz que estaban ahí, más la luz que se nos estaba dando. Entonces era momentos súper bonitos, situaciones que realmente se dieron para poder lograr esta foto.
y aprovechar esos rayos de luz que estaban dando de una manera muy linda sobre las terrazas de arroz. Es una mujer también poniendo el arroz en su canasto, estaba desde su casa y estaba cubierta. Me pareció súper lindo también todo el entorno, las texturas. Esto me encantó, que en esos espacios eh, rurales, muchas veces acceder a la educación puede ser un poco difícil, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención esta tabla donde había, los niños de esa casa habían dibujado algo. No sé si era un pollo, una persona o qué puede ser, pero me gustaba mucho eso. Inclusive yo decía, me encantaría poder recortar ese pedazo de tabla y poderlo enmarcar, porque, no sé, quizás la sensibilidad que uno tiene o se le despierta en esos viajes es, es muy fuerte. Y aquí, esta y la siguiente foto es, digamos, esta maquinaria eh, hecha en casa que la utilizan para el arroz tierno, ¿no? Entonces, atrás está la hija agarrada de una cuerda y del techo y con este tronco que es su maquinaria, pues están golpeando el arroz tierno. Y bueno, para finalizar, estas fotos son de Haití. Este lugar me llamó mucho la atención también. E.T. se pronuncia así como el extraterrestre. Y empecé a ver también muchos niños y familias cosechando. Entonces esto se vuelve realmente como una labor familiar súper bonita y es como una ayuda entre todos. Pareció eso lindo. Está la madre, entonces empiezan a hacer la separación del arroz. Tal vez el niño ya estaba cansado, entonces el niño estaba sobre la montaña de paja mirando al resto. eh, Todos ayudando, entonces utilizaban todo para transportar, era una cosa súper bonita. Ya cuando llegamos a la vereda como tal, caminamos y estábamos viendo diferentes situaciones y algo de lo que me llamó mucho la atención, como les nombré anteriormente, es que los niños están cargando niños. ¿Sí? Entonces, no sé qué estarán haciendo los padres, pero siempre uno se encuentra a un montón de niños con más niños y esta niña se ingenió con palos ese tipo de zancos. Y entonces era muy gracioso y peligroso ver a esta niña con zancos caminando y corriendo por todo ello y atrás tenía un bebé. Pues ya le pude hacer este retratico más cercano. El bebé me estaba viendo. Miren, aquí hay otro niño con un niño en sus espaldas. Es que esos niños ni siquiera tienen 10 años. Entonces es una cosa que me pareció fuerte. En otra niña con un niño. Y ya para el atardecer, por una pendiente, empezamos a ver que muchas familias subían acompañadas de sus búfalos. Eh, Ese día tuvimos un cielo despejado súper lindo, entonces pudimos hacer fotos de Vía Láctea desde un pequeño balcón del homestay donde nos quedamos. Esta región ni siquiera tenía hoteles, ni restaurantes, ni nada. Entonces, a veces eso es lo lindo, ¿no? Poder ir a estarse días en, en lugares conviviendo con nativos, digamos, eh, viviendo experiencias diferentes, dormir como ellos, comer como ellos, compartir también las experiencias de su día a día. Entonces, es entender un poco más las culturas. Y estas mujeres que ustedes ven aquí son una comunidad llamada Hañi. Tal vez hay muchas Hañi hoy en día, pero digamos que las Hañi tradicionales están en esta parte de Haití y quedan muy pocas, ¿sí? La verdad, muchas están viejas
y quizás sus esposos murieron durante la guerra. Entonces también son como esas comunidades que con el pasar de los años se van acabando y uno no sabe cuándo va a ser la última vez que vaya a saber de ellas, ¿no? Entonces, el poder estar con estas mujeres en esta comunidad fue un privilegio súper lindo para mí. Sus vestimentas son azules, eh, son también súper bonitas y todo el día pues están así, ¿no? No es que se vistan así para el turista ni nada, porque ni siquiera van turistas. Y este es un señor también de la comunidad eh, fumando su pipa de bambú. Y está el mismo señor con un compañero en el mismo espacio, ¿no? Estaban hablando y pude hacer esta foto. Entonces, eso es todo. No sé cómo estamos de preguntas. Vamos muy bien, Pablito. ¿Ya terminó con esa? Sí, Listo, listo. aquí acabamos. Deja de compartir, así me meto y arrancamos con lo que sería la segunda parte. Espérame un momento. Sí, sí. Bueno, mientras tanto, a los participantes les agradezco muchísimo. Tuvimos una afluencia muy, muy bonita. Eh, Hay bastantes preguntas. A mí, obviamente, también me surgieron algunas cosas que me gustaría indagar. Así que aprovechen ahora para bueno, preguntar qué es lo que les llamó la atención, lo que les gustaría indagar un poquito más. Bueno, muchísimas gracias, Pablito. La verdad que genial. Tenía muchas, muchas ganas de tenerte en este ciclo como representante de la fotografía de viajes en Colombia, que no es un género que esté tan desarrollado, más allá de que tenemos a John Quintero, eh, y que, bueno, eh, básicamente nos costaba un poquito encontrarle la vuelta sobre qué hablar de este viaje tuyo en Vietnam. Eh, Pablo también tiene un trabajo muy interesante de un viaje que hizo a Etiopía, pero Pablo quería hablar de esto y como es un país que a mí me encanta, me pareció genial. Una cosa que me llama mucho la atención o que vos muy bien apuntaste a la hora de elegir el tema de la conferencia tiene que ver con ese pasaje eh, o esa dicotomía que hay en Vietnam como podríamos decir que también en América Latina, ¿no? Ciudades grandes, muy, muy populosas y si se quiere, un interior donde todavía se mantienen costumbres ancestrales y cómo eso va como balanceándose entre sí. Eh, Hay otra ciudad que es Ho Chi Minh, la ciudad de Ho Chi Minh, o antiguamente llamada Saigón, que también es otro monstruo, incluso más grande que Hanoi, y donde, bueno, lo que vos decís de las bicicletas, de las motos, es como una locura. Eso que decís también de, como de la violación de las reglas y ese tipo de cosas que hacen todo muy, muy caótico. Entonces, bueno, eso me pareció súper interesante y súper atinado para que nosotros te centraras en esos temas. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de la gente. Perfecto. Y seguramente muchos saludos también. Vamos desde arriba. Bueno, vamos a empezar, vamos a mezclar saludos y preguntas. Alida nos saluda, Pía también, digan de dónde escriben también. Lucho Ponce también estuvo por acá, Arturo Cañedo, bueno, ex conferencistas todavía. Recuerden que todas las conferencias las pueden encontrar en la página de los fotonautas. Pía, Rubén manda saludos, Cristian Fajardo, Gina, Ana María desde Valparaíso. Bueno, empezamos con Daniela, nuestra amiga Rola desde Canadá. Saludos, Pablo. Pablo, ¿qué criterios utilizas en la selección de fotografías? ¿Consideras algún hilo conductor en la narrativa?
Bueno, un gran saludo para Daniela. Eh, yo creo que eso depende mucho de qué queremos mostrar, ¿cierto? En este caso son las memorias de mi viaje y ese paso de lo rural, de lo urbano a lo rural, pero yo creo que siempre debemos tener en cuenta pues cómo queremos contar las imágenes, ¿no? Entonces, aquí lo quise hacer por lugares, eh, pero depende también mucho. Y eso ha sido una pregunta que me han hecho y me parece súper interesante, que cuando la gente empieza a criticarte, me ha pasado en exposiciones, ¿no? Que hay gente que te empieza a criticar y te dice, Pablo, pero ¿por qué estás exponiendo fotos a color y fotos a blanco y negro? Entonces también digo, porque son las memorias de mi viaje. Eh, También porque creo que cuando estás viviendo ese momento hay cosas que te dan nostalgia y hay sentimientos y hay cosas que tú intentas transmitir y hay veces que las prefieres transmitir a blanco y negro, otras veces a color. Y también el cómo funcionan las imágenes, ¿no? Hay imágenes que funcionan muy bien a blanco y negro, otras a color. El hilo conductor yo creo que se empieza a dar solo en las imágenes y a veces es bueno también tener alguien que le ayude en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando tienes mucho material de esto, pues lo que haces es sacar una selección completa de ese material y hablas con un curador, por ejemplo, porque como bien lo dije hace un rato, estas son un poco las memorias de mi viaje y de los sentimientos que yo tuve, más no para mí o para el resto lo correcto frente a esa imagen, ¿sí? Entonces, cuando acudes a un curador, pues el curador también te dice, bueno, pues puede que esta señora te cayó bien y te haya parecido súper linda su historia, pero tal vez la foto no es buena, entonces Pablo, no muestres eso, ¿sí? Entonces, creo que uno debe tener como coherencia con eso y también volverse autocrítico. Entonces, esa autocrítica creo que empieza a dar ese hilo conductor que queremos darle, pero en este caso sí traté de hacerlo más por locaciones. Claro, a mí me parece que en este caso tu propuesta, porque creo que mostraste más de 100 fotos, fue justamente ajustar la selección de las fotografías al tema que estábamos planteando, ¿no? Seguramente podrías hacer otras selecciones de acuerdo a otras temáticas que podrían ser diferentes a esta, que tiene que ver con este pasaje de lo urbano a lo rural. Claro, y justamente, digamos que, no sé si vieron, y en este viaje hice muchos retratos usando las puertas, ¿no? La luz natural con los fondos oscuros, ¿sí? Entonces, también puedo hacer una selección solo de retratos, retratos de Vietnam. Entonces, de todas las comunidades de Vietnam tengo retratos así en puertas, mucho más posados, con fondos oscuros. Entonces, ahí va a tener como un hilo conductor mucho más sólido, ¿no? Pero todo depende. Yo creo que eso está, eh, mejor dicho, depende tanto del artista, eh, de dónde se va a mostrar, cómo se va a mostrar y pues cuáles son tus soportes, ¿no? Genial. Bueno, Paul nos dice gran escenario de Asia, Claudia López desde Argentina nos dice qué maravilla Vietnam, espectaculares fotografías Pablo Villota, gracias por compartirnos tu arte, Jesús Ramírez nos manda saludos, Oscar Sarasti también te manda saludos, Jesús Ramírez, de nuevo tengo el inmenso honor de contar con una reproducción de los inicios de Juan Pablo, que suponemos que sos vos. Alexander Caicedo, excelentes fotos también. José Argotti, uy, esos apellidos me suenan a Nariño, ¿eh? Saludos, Paulín. José es uno de los diseñadores más importantes que tiene Colombia. Súper, bueno, un honor Es un, entonces para es nosotros un también talento. que se nos sume. Daniela, de nuevo, nos pregunta, ¿cómo te fue con el choque cultural? Me refiero a comunicarte con las personas, hacerte entender o incluso tratar a las personas sin ofenderlos o a su cultura. Hay muchas culturas asiáticas en las que la forma como te comunicas con alguien depende de la edad de la persona respecto a la tuya. Un segundito que bajo.
¿Cómo fue tu experiencia con eso? No sé si me explico. Bueno, yo creo que los choques culturales empiezan a darse siempre, ¿no? Como les mostraba las fotos de Hanoi, para mí todo era nuevo, pero digamos que fue muy duro que todo el tiempo tenía que comer con palitos, ¿sí? Eso es duro. Otra cosa que, digamos, para mí era fuerte es que todos los días estén y todo el tiempo se estén con los dedos en la nariz y escupiendo, inclusive cuando se está comiendo. Entonces, esas cosas son unos choques fuertes. Eh, la otra, por ejemplo, el ir a los templos. Entonces, que no puedes usar pantalonetas por encima de las rodillas, tienes que estar eh, descalzo y cosas como estas que son cuestión de entender y acoplarse, ¿no? Entonces, a veces es bueno siempre indagar antes, leer un poco sobre el lugar donde se va, pero siempre los cambios van a ser fuertes. Yo creo que todo está como muy basado en el respeto y si no has indagado antes, pues empezar a ver qué es lo que pasa, cómo actúan, qué está bien, qué está mal. La cuestión de la comunicación es un poco difícil, pues afortunadamente todo el tiempo estuvimos acompañados de un guía, pero el idioma es súper extraño, es, es difícil de entender, ¿no? O sea, si de repente te perdías por ahí y querías hablar con alguien, y pues más en una comunidad donde ni siquiera iban turistas, que a veces hasta al guía le quedaba difícil comunicarse en su idioma del país, pues es un poco duro, ¿no? Pero como experiencia es súper, súper lindo. Como les Bueno, decía, ¿no? Yo creo que el idioma universal es comunicarse a través de una sonrisa y con eso que se puede hacer absolutamente todo. Y por último, sacar la cámara. entiendo, genial. A partir de esto me surgen algunas preguntas. Bueno, una pregunta que fueron poniendo los asistentes tenía que ver con cuánto tiempo duró esta experiencia. Bueno, yo estuve como un mes, esto fue en el 2017, eh, por eso también quise hacer como esa parte de que sea Vietnam para revisar todo el material de nuevo, porque este fue el año en el que yo más viajé. Estuve viajando durante 10 meses por 16 países y, y no había tenido la oportunidad de ver todo el material de Vietnam. ¿Sí? Tenía una selección como de lugares, pero pues fue chévere también eso, ¿no? Volver a revisar todo el material, ver cosas nuevas y recordar que eso es lo lindo a veces de los viajes. Pero sí, fue, yo creo que estuve como 3 semanas o un mes. Y nos contabas que era tu primer contacto con Asia. Sí, fue la... Después terminaste aprendiendo a comer con los palitos. Ah, sí, 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 después nos volvimos expertos porque pues todo el día comiendo palitos, con palitos y pues, claro, íbamos de repente a las comunidades y en las comunidades, no sé, pedías un tenedor, te decían que era eso, ¿no? Era. Entonces, siempre los palitos y se vuelve súper chévere porque algo que me encantó de Vietnam es que hay un compartir muy lindo. Entonces, siempre la comida está en el centro y comparten y de repente alguien coge con los palitos y te sirve y estás compartiendo constantemente, ¿no? Incluso fuimos a algunos restaurantes en los que se sienta todo el mundo alrededor, ponen el fogón y empiezan a cocinar entre todos. Entonces es una experiencia muy linda. Bueno, una pregunta también con algo que comentaste, que tiene que ver con esto del guía o del fixer, si lo queremos circunscribir un poquito más a lo fotográfico. ¿Cómo pensás que es? Bueno, yo te lo digo porque yo no suelo viajar con guías o con fixers, porque, bueno, me parece como que es como un intermediario justamente entre la comunidad y yo. Pero obviamente que a la hora de hacer fotografías, ese intermediario es muy útil. ¿Cómo pensás que este trabajo se podría haber hecho sin una persona local que bueno, que más o menos les cuente cómo funciona eso y también obviamente hacer de traductor? No, yo creo que es muy difícil, pues dependiendo, ¿no?
Si alguien va solo a Hanoi como capital o a los sitios turísticos, va a ser yo creo que un poco más fácil. Pero si tú te vas a meter a una montaña que nadie conoce, ni siquiera está registrada en el mapa, además hay comunidades que no hablan nada de inglés y además quieres hacer fotos sin saber si la comunidad va a ser agresiva o no, pues es mejor tener por eso un guía, un contacto, pues a la larga es un local. Eh, en el caso nuestro, pues que nosotros trabajamos también con grupos de personas, pues es que las personas tengan esa seguridad de que si pasa algo, pues esa persona va a poder comunicarse, no sé, con la policía, con ahí poder llamar una ambulancia o algo así, ¿no? Porque, no sabes, en una vereda de estas que haya un accidente y tengas que llamar algo y nadie entienda inglés, por ejemplo, entonces puede ser un poco difícil. ¿Y siempre era el mismo guía o tenían uno dependiendo del lugar? No, tenemos el mismo guía para toda la expedición. Digamos, en Etiopía sí teníamos diferentes guías. Allá sí iba cambiando porque cambiaba un poco los territorios y a la vez cambiaban también los dialectos, ¿no? Claro. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Jorge Hernando Delgado, qué bello, Pai Pablito. Vemos que tenés muchos apodos. Jime Ah, Insúa. no, Pai es gracias en quechua. Ah, bueno, ahí Jorgito es un amigo, es un líder indígena de la comunidad Quillacinga y digamos que ha sido mi maestro y he aprendido también de esos quechuismos que usamos mucho acá en Nariño. está bien. Yo ya pensé que era una cosa estilo Pai Umbanda o algo de magia negra. Carlos Vidal, hermoso trabajo, saludos desde Medellín. Luis Miguel Ungar, Muchísimas gracias. el Pavlovsky, ahí ya te hacen polaco. Así son apodos. Carlos Vidal dice, ¿con qué presupuesto se puede hacer un viaje de estos? Bueno, dependiendo, ¿no? Como les contaba al principio, yo trabajo con John Quintero, no sé si todos lo conocen. eh, digamos que John está catalogado como uno de los mejores fotógrafos de viajes de Colombia y, y pues bueno, para mí es mi maestro y para mí es Mejor, el mejor. es el mejor. Sí, sí, mucha gente lo tiene en ese concepto y lo que les digo, ¿no? Para mí es mi maestro y yo estoy completamente agradecido con John. Entonces, eso depende mucho de lo que quieras lograr, ¿no? Cuando vas a una expedición fotográfica, creo que uno debe tener en cuenta de que alguien ya fue previo a ese lugar, ya hay una investigación, los lugares ya están planeados, lo que se va a visitar, absolutamente todo, y que esto generó unos gastos para esa persona y que además va a manejar un grupo de los cuales también tiene que lucrarse, ¿no? Entonces, esto se vuelve como una agencia, pues, la cual, si vas independiente, te va a salir un poco más económico que si vas con una agencia. Pero si tú vas al sudeste asiático, tú lo puedes recorrer. Uy, se congeló Pablito. ¿Te perdí? Lo que no pasa con el África. A ver, Ahí volví. sí, sí, ahí. Lo que no pasa con el África, ¿no? Hacer un viaje al África sí es realmente costoso. Lo costoso de ir a Vietnam, pues realmente son los pasajes, los tiquetes aéreos, porque pues está al otro lado. En cuestión horaria estamos a 12 horas de diferencia, o sea, quiere decir que está en el opuesto, pero vale mucho. Un viaje de estos, no sé, yo creo que puede gastarse cerca de unos $2,000 recorriéndoselo bien, estando un buen tiempo y pues estando relativamente cómodo, ¿no? Seguimos con las preguntas. César Ocampo, felicidades Pablito, un trabajo increíble. Daniela Rojas, bueno, una pregunta que ya respondimos durante, que tiene que ver con la duración del viaje. Diego Pizarro, tu trabajo es brutal, nunca me cansaré de decírtelo, pana.
Luis Miguel Unigarro se Muchísimas refería gracias. a una foto puntual. Pía Loreto, desde Chile, hermosas fotos de las montañas de arroz, me impresionan, parecen dibujadas. Pablo Tizoy, saludos tocayo, hermosa experiencia. Juan Guillermo Jaramillo desde Medellín nos Gracias a agradece todos. también. Paul Barragán nos dice, Pablo, ¿cuánto trabajo de edición tienen tus fotografías? ¿Estás ahí, Pablito? Esperemos un segundito que vuelva a la vida. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Preguntaban, ¿cuánta edición tienen tus fotos? Bueno, realmente yo trabajo casi todo con Lightroom y el editar me parece como un concepto errado, ¿no? Yo lo que hago es como unas modificaciones de color, las paso a blanco y negro, cambiar un poco la luz, contraste y cosas como estas, ¿sí? Entonces lo que hago es un revelado digital, el cual me permite realzar un poco más lo que quiero, lo que para que tenga mucho. Yo creo que por foto me puedo demorar 45 segundos editándola, un minuto. Ya tenés un flujo de trabajo más o menos depurado que hace que más o menos ya sabés qué es lo que querés para cada fotografía. Sí, digamos que el educar el ojo creo que permite ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si veo una foto que tiene mucha luz, pues ya sé que tengo que bajarle un poquito a la luz. Si veo fotos que está escasa de contraste, pues le voy a dar un poco de contraste. Si la quiero a blanco y negro, pues también voy a darle más claridad y contraste porque así me gusta el blanco y negro a mí. Si está muy oscura, pues voy a recuperar sombras y subirle un poquito la exposición. Entonces, es como empezar a entender también esa imagen, qué necesita esa imagen. Hay fotos o cuando uno está empezando a editar, realmente mete una foto y empieza a moverle todo y realmente no hace nada, ¿sí? Porque no entiende todavía la imagen y esa es la invitación también. Entendamos un poco la imagen para saber qué necesitamos de ella. ¿Sí? Entonces, si esta foto simplemente necesita recuperarle sombras y bajarle las altas luces, pues con esas dos cosas ya está. No necesitamos seguir y seguir y seguir y seguir, ¿sí? Pues, la idea es mostrar un poco la naturalidad y por eso también me gusta a mí trabajar este tipo de fotografía, ¿no? Fotografía más de un corte documental y de viajes que no me implique mucho tiempo haciendo un retoque en las pieles y poro por poro y quitarle todas las cositas, ¿sí? Esto es un trabajo muy valorado y de mucho tiempo, pero prefiero dejarle ese trabajo a los que hacen beauty o fotografía de moda, ¿no? Lo mío es mostrar esa realidad y trato muchas veces hasta dejarlo con la luz natural de esa realidad. Y ya, pues por eso no me tardo mucho en la edición. Lo que más me suelo demorar es en la selección de las fotos. Que muchas Claro, veces llego verdadera con edición. 15.000, 26.000 fotos de un viaje, entonces me demoro más en la selección. Estoy buscando una pregunta que había visto mientras estabas hablando, que bueno, no la encuentro, pero también era alguien que preguntaba si las fotos eran así al natural o si tenían un proceso justamente, como decís vos, de revelado. O sea, cualquier fotógrafo, o sea, el natural no existe, siempre hay un revelado. Acá lo que tenemos que ver es si el revelado lo hace la cámara a partir de patrones estándar o si nosotros como fotógrafos somos los que tomamos esa decisión, si Claro, se quiere, estética. ¿Sí? Sí, a veces yo le digo a la gente para que entiendan un poco este concepto y es que nuestras cámaras nos dan un formato que se llama RAW, que es un formato crudo que nos permite recuperar mucha información de las partes oscuras, de color, de las partes claras, de absolutamente todo. Si nosotros tomamos fotos en JPG, que es, digamos, el formato universal, solo tenemos 400 gamas de colores, ¿sí? Cuando las tomamos en RAW tenemos hasta 18.000. Entonces, por eso tratamos de tomarlas en RAW.
pero si nosotros tomamos las fotos en RAW y las subimos a Facebook, no nos va a dejar por el formato que tenemos. Tenemos que convertirlas a JPG para poderlas usar en nuestras plataformas y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que hacemos nosotros como fotógrafos necesariamente es pasarlas por un programa como un revelador, ¿sí? Es lo mismo como si tomáramos fotos en rollo, pues con el rollo no nos va a permitir ponerlo sobre el álbum y que ya estén las fotos ahí, ¿sí? Entonces teníamos que llevarlo a Foto Japón o a un lugar de estos a que nos revelen, la pasen por químicos, nos sale el negativo y después ya poderlo imprimir. Entonces es como esa parte, ¿no? De digitalizar ese archivo crudo y así poderlo mostrar. Pero el proceso de revelado siempre es un proceso, digamos, como mucho más natural, en el que uno hace algunos tipos de modificaciones, ¿sí? Ya el retoque digital, digamos que ya es el que altera un poquito más la imagen, ¿no? Que se pueden hacer montajes o cosas como estas, que también es un arte y no hay que discriminarlo, ¿sí? Porque hay mucha gente que es encaminado en discriminar ese tipo de cosas y no hay que discriminarlo porque también es un arte y hay que respetarlo al igual que todos, porque como yo les dije hace un rato, esta gente que trabaja retoque digital se demora muchísimo en hacerlo, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de conocer a Rebeca Saray de España. Rebeca es una gran maestra, pero yo realmente no serviría para hacer eso, porque son procesos súper, súper, súper largos de retoque. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, la moraleja es, aprendan Lightroom. La gente, por lo general, no conozco a nadie que sepa usar el Lightroom y que diga, yo no retoco mis fotos porque se pierde la naturalidad. Así que dejen la pereza. Los fotonautas hacemos cursos de Lightroom también, pueden ver en la página, ahí, como decimos en Argentina, para meter el chivo ahí. Y vamos a continuar. Bueno, Paul dice la pregunta clave que también hay que hacerle, bueno, no es que haya que hacerle, pero es lo que más causa curiosidad en otra gente con respecto a los fotógrafos. Pablo, ¿qué forma de monetizar has podido lograr con tus fotografías? Uy, esa es dura. Bueno, como yo les decía, ¿no? Yo trabajo para John, entonces digamos que todos los viajes que estoy haciendo, pues son relativamente trabajo, entonces la inversión es una cosa completamente diferente. Pero cuando yo quiero hacer algún viaje, la idea mía siempre es tratar de recuperar la inversión de ese viaje con 5 fotos. Entonces muchas veces las imprimo, trato de que sean en papel fine art y trato de venderlas, ¿no? Porque muchas veces uno se gasta mucho. La otra es utilizar plataformas para venta de imágenes en stock. Entonces, por ejemplo, Getty funciona muy bien. Eh, para los fotógrafos colombianos hay una que se llama fotocolombia.com, entonces ahí me han comprado algunas fotos, las publican en libros y cosas como esta, ¿no? Entonces, ahí es como uno va haciendo esto. Y otra estrategia que yo he utilizado es imprimir fotografías en tamaño postal y también poderlas vender, ¿no? Entonces, si no las vendo, igual si conozco a alguien interesante o un empresario o algo así, pues le regalo un par y seguro él después va a acceder a comprarme fotos mucho más grandes, mucho más costosas, que a veces pueden estar por alrededor de $1000 y uno así va recuperando un poco esas inversiones. Bueno, también ahí ya tienen formas diversas, son infinitas las formas de... Todas son muy difíciles, pero bueno, eso no tiene que desanimarlos. Ivonne desde Pasto, Ivonne Reyes, hermosa la abuelita, alguna foto por ahí. César Ocampo pregunta, ¿qué programa usa Pablo para mostrar el trabajo? Él está mostrando en Lightroom y para presentar usan Zoom. No, creo que estabas mostrando el programa normal de Windows, ¿no? Sí, sí, yo realmente las exporté y las estoy mostrando desde la carpeta. Claro, nosotros usamos Zoom, que es, bueno, muy difundida en este último tiempo, es un programa que lo que permite es que el interlocutor o uno mismo pueda compartir su pantalla. Entonces lo que estábamos viendo era la pantalla del computador de Pablo.
Álida nuevamente. Primero, felicidades, muy lindas fotos, me gusta mucho. ¿Cómo usas, bueno, cómo usas la regla de tercios? No es pregunta, como, ¿le gusta cómo usas la regla de tercios? Preguntarte si tus, preguntarte si tus fotos son al natural o las editas y qué cámara fotográfica usas. Bueno, esto da la pauta también a otra cosa que hay que preguntarle a un fotógrafo de viajes, pero no tiene que ver tanto con, a ver, las fotos de Pablo no tienen que ver con qué caro es su equipo. Eh, Tiene que ver con su capacidad como fotógrafo, pero sí, y también con elecciones, también sobre todo de los lentes, porque el principal problema de un fotógrafo de viajes, o bueno, uno de los problemas, es el hecho de que hay que ser muy eh, conocedor de su equipo para en la menor cantidad de lentes o de peso poder abarcar toda la gama de escenas que uno se presenta en un viaje. Entonces, bueno, que nos cuentes un poco sobre qué equipo usás, pero bueno, les repito también a los asistentes, no importa cuánto cuesta, sino qué elecciones toma de distancias focales sobre todo, porque eso es lo que nos va a dar el punto de vista. Sí, bueno, yo de equipos, yo tengo dos cámaras con las que viajo. La una es una Nikon 810 y la otra es una Nikon D3S. Eh, la mayoría de fotos de las que ustedes vieron, bueno, todas, mejor dicho, esas fueron hechas con la D3S. Esta es una cámara que tiene solo 12 megapíxeles y que me permite hacer un montón de cosas eh, con poco peso. Entonces, lo que les digo, tengo una batería que me aguanta 6 días disparándola full. Son solo 12 megapíxeles. Entonces, a veces no es tanto dejarse llevar por los megapíxeles, sino por el tamaño del sensor. Inclusive a la hora de imprimir, he impreso estas fotos hasta de 4 por 6 metros sin ningún problema. Y entonces, esto me permite también que cuando vaya a hacer barridos o usar velocidades bajas, pues no tenga tanto lío, ¿no? Esto ya se va a ver, digamos, mucho más afectado a la hora de hacer un recorte en la imagen. Pero por lo general yo solo tengo dos lentes fijos, el resto sí utilizo zoom. Entonces yo trato desde mi ojo lograr ya fotografías eh, sin el recorte que quiero, ¿no? Entonces por eso también hago tantas fotos en los viajes, porque hago planos generales, hago detalles, hago retratos, hago absolutamente todo para no tener que hacer recortes en postproducción. Eh, Contame últimamente, qué lente, qué ópticas usás. bueno, en este viaje usé, tenía 24-70, tenía un 20 milímetros 2.8, que es con el que suelo hacer paisaje, el 50 milímetros 70-200, 2.8 también. Por aquí atrás está el bebé, Claro. Bueno, entonces, el nuevo bebé. para pasarlo en limpio, podríamos decir un lente fijo para paisaje, que sería el 20 milímetros, un 24-70 que vendría a ser el todoterreno, un Sí, sí, 50 que ese es el super lento. un 50 que podría ser para retratos, si se quiere, y un 70-200 que, bueno, sirve también para poder alcanzar lo que está lejos. Vimos muchas fotos con teleobjetivo, y que también te sirve para hacer retratos, si se quiere, justamente por la poca profundidad de campo que da. Así que, bueno, entonces son 2 cámaras y 4 lentes. Bueno, ahora 5. Tengo un 150-600 también. Ah, bueno, eso ya es ¿para qué puedes usar ese lente? A ver. Cuando puedo hacer retratos con ese lente, me fascinan. Los retratos con ese lente me quedan súper lindos, pero lo utilizo mucho para hacer aves, Claro, para fauna. cosas que están realmente lejos. Sí, sí, entonces yo soy amante de los colibríes y bueno, ese lente y los colibríes se la llevan muy bien. Súper. Bueno, te la regalo viajar. ¿Cuánto fue que dijiste? ¿10 meses con ese equipo? Pero bueno, ahí está la Es eso. calidad ante todo y la versatilidad. Bueno, Daniela nos pregunta, ¿cómo manejas el tema de los permisos, por ejemplo, a la hora de fotografiar en templos o al fotografiar niños? Bueno,
como esto es fotografía de viajes y pues realmente, como les decía al principio, ¿no? Son como los recuerdos míos y cosas como estas. Entonces, este tipo de fotos yo las puedo vender como fine art sin ningún problema, ¿sí? Cuando se van a hacer algún tipo de publicaciones o cosas de estas, pues sí necesitamos unos permisos. Lo que pasa es que también tenemos que entender que si estamos en una comunidad alejada, que ni siquiera hablamos el mismo idioma, el tener unos consentimientos informados, pues la gente no te va a andar firmando, y menos si ves a un niño que la situación está chévere y cómo sabes quiénes son los papás, cómo te comunicas y de todo, ¿no? Entonces, lo ideal sería que de cada foto que tenemos, tener el model release, pero pues realmente son fotos que las estamos utilizando como para nuestras redes sociales, nuestro portafolio, no para venderlas ni publicarlas en nada. Bueno, este es un tema también que surgió eh, cuando estuvimos hablando con Arturo Cañedo, fotógrafo que estaba haciendo un trabajo en la calle, ¿no? Que por lo general, o sea, hablo ya de mí, pero supongo que todos los fotógrafos eh, sabemos que no, eso de los permisos en una región rural de Vietnam, no. Y además, bueno, tampoco la legalidad o no está muy claro qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. Entonces, ahí yo creo que tiene que ver más con una cuestión ética de qué es lo que uno está mostrando. eh, y bueno, si no está aprovechándose de la vulnerabilidad de una persona, bueno, no sé, yo por ejemplo, viajando en el sudeste asiático, países eh, vecinos de Vietnam, como por ejemplo Camboya o Laos, que son lugares muy, muy, muy pobres y se ven situaciones muy, muy tristes, bueno, uno quiere mostrar eso, ¿para qué? Y bueno, y entonces ahí ya creo que tiene que ver con una cuestión ética, porque permisos no va a pasar. Claro, es que además es eso, ¿no? Porque, ¿cómo le dices? Una, ¿cómo te comunicas? ¿Sí? La otra, si es acá mismo, en tu mismo país, vas a una comunidad que tal vez no ha tenido acceso a educación, no saben leer y de todo, ¿cómo les dices, por favor, fírmeme esto para poder usar su imagen y venderla? Entonces, también está en tu interés como fotógrafo, en tu ética y en tu buen actuar, pues cómo vas a usar esas imágenes, ¿no? Porque pues no puedes usar una imagen que hiciste de un niño por ahí para hablar de niños, no sé, con SIDA, ¿sí? Pues, ¿cómo va a ser uno tan mala persona de hacer eso, ¿no? De vender una imagen de algo que realmente no es esa persona. Entonces, eso va muy, muy en la ética y digamos que plataformas como Getty se cuidan mucho en eso, ¿no? Bueno, y también, no sé, Colombia particularmente es un país que hay que pedir permiso para todo. No sé, cementerios, ese tipo de cuestiones. En el resto del mundo no está tan mal visto que un fotógrafo haga su trabajo no sé si llamarlo la vía pública, pero o en lugares que no tienen nada, no sé, nada de, no sé, si uno dice bases militares, bueno, eso sí, no se puede fotografiar, pero no sé, cosas como un cementerio, como pasa en Medellín, en Bogotá, que para sacar fotos hay que pedir permisos, eso no es tan normal en otros países. Continuamos. Bueno, Agustín Claric pregunta, Pablo, ¿qué equipo utilizas cuando viajas? Ya lo respondimos. Liz Cortés, increíble viaje, ¿cuántos días fueron? Bueno, eso también ya hablamos. ¿Qué destinos me recomendarías visitar? Así como un... Bueno, yo creo que todo depende del presupuesto, ¿no? Digamos, si estás en Asia y tienes dinero suficiente, puedes ir a Bután. Eh, Yo digamos creo que se está que... refiriendo a qué lugares de Vietnam. No lo especifica, pero ¿Qué lugares de Vietnam? sí. Ya. Yo pensé que... Uy, bueno, realmente Vietnam, cada rincón de Vietnam es súper interesante, pero digamos, el mercado de vaca, me parece que uno tiene que visitarlo como sea el sábado en las mañanas, súper lindo, súper interesante, muy colorido. Sapa es un lugar turístico que también hay que visitarlo, pero hay que ir a los alrededores, entonces todas estas veredas alrededor de Sapa.
Pues ya estando en Sapa puedes ir a Fansi Pan, que es esta montaña la más alta de Indochina, que está como chévere también para conocer. Eh, Halong Bay me parece que es chévere, Ho Chi Minh, Hanoi. eh, si puedes ir hasta Haití, que ya es en la frontera con China, en todo el norte, me parece que está Esas súper lindo. increíbles. Hay como unas cascadas, yo no conocí ese lugar, pero en la Sí, sí, frontera. sí. No, hay cosas súper lindas. Entonces, no, no, yo creo que cada rincón y la gastronomía vietnamita es una cosa de locos. O sea, es Sí, pero con espectacular. palitos. Yo recomiendo Sí. Hoi An también, una ciudad increíblemente fotogénica. No sé si tuvieron la oportunidad de conocer. No, Hoi An no fui. Ah, este Trang Han, donde fuimos, también está chévere. Las balsitas. Eso es bien bonito. Y es una región, no solo Vietnam, sino todo lo que sería el sudeste asiático. Tal vez Malasia, Singapur ya es diferente. Pero bueno, Vietnam también tiene la particularidad de ser un país como alargado, ¿no? Como que va de norte a sur. Entonces esto Sí. hace que el norte y el sur sean completamente diferentes eh, en lo cultural y también hasta en la temperatura, mientras que el sur es mucho más cálido, más tropical, en el norte se ve como esas nieblas que veíamos en tus fotos. Es muy variado también. Y que tiene también mucha influencia de China en su cultura también. Oscar Emilio Ángel Sánchez, Pablo, mil gracias. Cecilia Rodríguez Díaz, Pablito, muy interesante su conferencia y hermosas fotos. Muchas gracias por compartir su tiempo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Germán Larrota y Esteban Toro es probablemente el mejor fotógrafo de viajes colombiano. Bueno, hay muchos. Pablo, antes que nada agradecerte por Personal. compartir tu trabajo. Dos preguntas en una. ¿Cuál es el peso que le das en tu serie de fotografías a la etnografía visual? Uy, pues ya tenemos para rato. Arturo Cañile me está preguntando. Eh, Gran pregunta. perdón, porque es etnografía visual, composición y discurso narrativo. Y dos, vamos de a una, porque si no, esa ya está, ya son como muchas en una. ¿Cuál es el peso que le das en tu serie de fotografías a la etnografía visual, composición y discurso narrativo? Eh, bueno, la etnografía visual, yo creo que todo parte de esa investigación previa, ¿no? Ujú, claro. Pero aparte de esa investigación, cuando ya estás conviviendo y compartiendo las cosas, pues muchas veces también eso que investigaste puede ser erróneo, ¿no? Entonces, también es cómo transmites, cómo comunicas a través de tu perspectiva, siempre y cuando pues respetes todos esos procesos etnográficos que son súper significativos. Eh, Todo también parte de cómo es tu visión, cómo son tus valores, cómo es tu enseñanza y cómo fue tu experiencia en, en esos momentos, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, eh, si vas a un lugar y te dicen, no, vamos a hacer acá porque estas comunidades son súper nativas y son súper ancestrales y de todo, pero llegas a la comunidad y no sé, los ves fumando, no tienen sus trajes ancestrales y todo ese tipo de cosas, pues va a haber un choque completamente diferente a lo que investigaste, a lo que te dijeron y vas a hacer un registro de lo que realmente está pasando y ya tienes que ver es cómo lo comunicas, ¿sí? Eso por una parte. La composición, Déjame cuéntame. decir un bocadillo. Para mí, en ese tema, lo más importante es cuál es tu interés real. ¿Vos querés conocer a una comunidad? ¿Querés compartir? ¿Querés aprender? ¿O querés sacar fotos? O sea, ¿o querés usar a la gente simplemente para tener imágenes de estilo National Geographic? ¿Sí? Creo que ahí es donde si ese contacto es real, si uno quiere realmente conocer a la otra persona, eso a la larga se termina notando e incluso termina siendo más rico para uno porque yo creo que cualquier persona que se dedica a la fotografía de viajes, bueno, esto lo comentaba en una conferencia que me hicieron los chicos de Acromática, que yo también me considero viajero. Si soy fotógrafo de viajes, creo que es por mi pasión por los viajes más que por mi pasión por la fotografía. Entonces también como tener en cuenta eso a la hora
de lo que tiene que ver con la etnografía, que es básicamente la cultura, cómo uno retrata la cultura. Claro, y lo que pasa es que también es muy diferente si te vuelves un turista común y corriente, que vas, tomas las fotos y te vas, a que vas y te quedas un par de días con la comunidad, vives con ellos, compartes con ellos, comes con ellos, duermes con ellos, entonces pues realmente está ahí como fuerte ese poder cultural, ¿no? Al convivir y compartir con las comunidades. La parte de composición, yo lo he hablado mucho, y es que yo siempre le recomiendo a la gente ver muchos referentes. Al ver muchos referentes, ya compones sin querer directamente desde el ojo. Entonces, muchas veces yo me vuelvo súper cansón con que haya una foto torcida o algo así, porque ya desde el ojo trato de que las líneas correspondan, la perspectiva, absolutamente todo. Pero esto es más cuestión de un tipo de cómo empiezas a educar tu ojo, y la mejor forma de educarlo es viendo referentes y muchas veces está tratando de imitar a esos referentes, ¿sí? Y que te sientes y veas en el programa, no, esto está bien compuesto. A ver, si le pongo la ley áurea, le hago el churito, eso está bien compuesto. Si hago las diagonales, sí, si están los tercios, todo está bien. Entonces, uno así se vuelve también un autocrítico. Y la tercera parte, ¿cuál era? Perdóname. Nito, la etnografía visual, composición y discurso narrativo. Ay, y el discurso narrativo, pues sí, ya depende también de cómo vas a lograr todo, ¿no? Pues muchas veces, eh, cómo va acompañada la imagen, si va acompañada con una serie narrativa, o si vas a acompañarla de un texto, o cosas como estas, ¿no? Eso depende mucho. Entonces, digamos que el discurso narrativo que yo quise usar hoy fue mostrar mis imágenes con mi experiencia y contar en cada una de ellas a qué comunidad pertenecía, por qué hice barridos, por qué me gustó ese paisaje, todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora vamos con la segunda parte. ¿Cuál es la diferencia entre una serie fotográfica documental y una de viajes? Nos manda un abrazo a la distancia. Bueno, eso depende de los valores comerciales que le vayamos a dar a la imagen, ¿no? Hay imágenes que son comerciales, digamos, para una revista de aviación, de una aerolínea. Entonces, a ellos les gusta más un corte mucho más estético, que sea más apropiado para eso dentro de lo comercial. Y en la gran mayoría de veces no les gusta tanto la parte documental visual, ¿no? O sea, sí es importante la parte del texto, que sea algo más documental y vivencial, pero no como imagen. Mientras que si lo vas a usar como para tus redes sociales o para un concepto de una exposición o cosas como estas, pues sí creo que se vuelve mucho más interesante la parte documental. O sea que sería como una característica de la fotografía de viajes, como no sé, la finura estética, podríamos decir, es como fundamental. A eso querés decir? Yo creo que tiene mucho de importante eso, ¿no? Y además, tener en cuenta, si te pegaste un viaje de 17 horas en avión para ir a otra parte, pues tienes que tener el material y la estética correspondiente para cuando llegues a mostrar ese material, ¿no? Pues para que también, si lo vas a vender o si vas a hacer algún encargo o alguna cosa, pues que tengas material suficiente y que además tenga algo de calidad. Entonces, yo creo que sí corresponde la parte estética un poco a la fotografía de viajes, ¿no? Porque a veces lo documental, o sea, yo a veces digo que lo mío está mezclado entre fotografía de viajes y documental porque, digamos, el documental utiliza mucho la luz natural, las situaciones que se van dando y cosas como esas. Entonces, alternar un poco las dos, ¿no? Teniendo luz natural, situación y además darle un poquito de estética a la imagen. Súper, Pablito. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Bueno, creo que nosotros podríamos catalogarnos como fotógrafos dentro de la misma onda. Y sí, tal vez Sí. uno hace
cuando uno es fotógrafo de viajes y está poco tiempo en el lugar, tal vez no puede ser un documentalista clásico en el sentido de hacer un proyecto a largo plazo, como puede ser ya un documentalismo más clásico, proyectos a largo plazo, pero siempre la parte documental es fundamental en nuestro trabajo. Bueno, Liz Cortés nos dice, ¿dónde podría ver tus fotos en Instagram? Sí, mi Instagram es Pablo Villota PH. Ahí tengo una gran cantidad de imágenes. Chévere si se dan una vuelta también y las conocen, porque ahí muestro un poco de esa realidad y de mi perspectiva del mundo, ¿no? Listo, entonces ahí aprovechen para seguirlo a Pablito, Pablo Villota PH. Germán Larrota dice, en Ho Chi Minh siempre le advierten a uno, si va a cruzar la calle, hágalo sin mirar a los lados y jamás pare. Eso es muy, 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 muy interesante, que uno cruza la calle, o sea, si uno tiene miedo no va a cruzar nunca. Entonces lentamente se van dando pasos y las motos te van esquivando, no hay problema. Así, Sí, 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 sí. así cruzas. Eso era bien interesante y de repente mirabas no sé, acá les digo, al gringo parado en la esquina, espere y espere y espere, mirando el semáforo que estaba en rojo y las motos seguían pasando. Pues es entender, ¿no? Porque es cultural y es súper fuerte. Y entonces, claro, ya uno empieza a ver y nuestro guía empezaba a pasarse y lo empezaban a esquivar, entonces ya después uno se manda sin miedo. Ho Chi Minh es la ciudad del mundo con más motocicletas. Creo que es más o menos unas 7 millones, casi la misma cantidad de habitantes. Y son muy baratas porque, bueno, las traen de China y son muy económicas a lo que es el costo que tal vez tendrían otros países. Continuamos. Liz Cortés, saludos desde Quito, Ecuador. Oscar Emilio Ángel Sánchez nos agradece por estos encuentros. Eduardo López, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tomar fotos a los habitantes no es conflictivo. Uy, qué lindo Santa Cruz. Se pide permiso, pagas algo. ¿Viajas solo o por agencia? Bueno, ya más o menos explicó que es parte del staff de los viajes fotográficos de John Quintero. Entonces, ¿es conflictivo? ¿Se pide permiso? ¿Pagas algo? Bueno, yo creo que todo corresponde a el tipo, dependiendo la comunidad, ¿no? En algunos países sí hay que pagar por las fotos y yo creo que también se vuelve como lo mínimo que uno debe hacer porque nadie tiene por qué posarle a uno ni nada de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si en alguna parte uno debe pagar por fotos, pues o te piden que pagues, pues uno lo puede pagar sin quejarse, porque pues ya estando en un lugar súper lejos y quieres hacer una foto, es $1, pues preferible pagar ese dólar y volver con la foto. Ya sacándote un poquito de tema, ¿es verdad eso que en Etiopía las tribus te cobran por clic? Pablito. Bueno, les comentaba que es... Perdóname, se me fue el audio. ¿Me escuchás? Ahí te escucho. Te preguntaba sobre una especie de mito, bueno, no debe ser un mito, solo que es un país que yo no conozco y vos sí, que es Etiopía. ¿Es verdad que algunas tribus te cobran por clic? Es como que están muy pendientes del obturador. Sí, sí, eso es muy gracioso. Y además que ellos tratan de imitar el sonido. Y entonces, por ejemplo, si hiciste dos fotos, entonces te cobran de dos. Entonces, si le pagas una, ellos como pues, no pueden comunicarse, le hacen. Ah, O bueno. si hiciste tres, pues lo hacen tres veces. Entonces, una vaina súper loca. En Etiopía hay muchas comunidades en las que uno debe pagar. Y por eso es lo importante también del guía, porque el guía tiene que llegar a negociar también. Pues hay veces, hay comunidades en las que dicen, listo, se quedan aquí, necesitamos, por ejemplo, 5 galones de agua y pueden hacer las fotos que quieran,
o no sé, o le pagan a cada persona a la que le hagan fotos, o cuesta tanto y hacen las fotos que quieran. Entonces, eso depende de la comunidad y cómo se logre negociar. Claro, bueno, eso ya nos queda para otro encuentro. Esta es la temporada 1, episodio 5. Ujú. Ya cuando hagamos la temporada 2 te convocamos para que nos hables de Etiopía también. Claro que sí, no, encantado. Carlos Manuel Velázquez desde Bogotá, felicitaciones. Bueno, yo digo no, seguramente te están felicitando a vos, pero bueno. Fernando Rufo Noguera dice saludos Pablo, sos un duro, un abrazo. Muchísimas gracias. Olga Burgos dice una pregunta, me imagino que lo dijeron al principio, pero entré un poco tarde, era un grupo de fotógrafos, sí, es los viajes fotográficos de John Quintero. César Ocampo, abrazos desde Sydney. Cuéntame tu proceso de edición y cómo determinas cuál foto vas a mostrar. Bueno, supongo que se referirá a las 15.000 fotografías, cómo terminan siendo un número más, un número menor. Claro, es que se vuelve eso, ¿no? Y a veces eso es lo que le decimos muchas veces a la gente en los viajes. O sea, decimos, si por día te haces 10 fotos buenas, eso ya es una súper ganancia. Sí, Sí, porque no podemos, para mí es ganancia ya. sí, sí, o sea, no podemos controlar todas las situaciones. Entonces, hay cosas que ya decimos, bueno, vamos a esta comunidad, aquí va a hacer esto, va a haber esta acción, vamos a ver este proceso, aquí hay estos paisajes, este tipo de cosas. Pero, no sé, si vamos a ver un paisaje y de repente está nublado y de todo, pues, ¿cómo le aseguras a la gente que va a hacer ese tipo de cosas? Pero si antes ha hecho otras cosas, pues seguro va a tener un par de fotos buenas. Eh, de ese proceso de fotos, yo creo que el 1% estar bien, o quizás hay muchas que están repetidas, muchas son buenas. El proceso que yo utilizo es ir foto por foto, viendo qué tal está la composición, y algo que para mí tiene como un 70% de valor es que esté enfocada la foto. ¿Sí? Entonces, yo le doy como el 70% a que esté bien enfocada, bueno, entre bien enfocada y compuesta, y el 30% a que esté bien expuesta, ¿no? Porque digamos que dependiendo lo expuesta que esté, pues uno puede hacer cambios en la edición, ¿no? Claro. Bueno, entonces Ivonne nos saluda nuevamente desde nuestra querida San Juan de Pasto. Tía Loreto, las fotos están tomadas en RAW, ¿verdad? Sí, ya hablamos sobre el tema. Mario Villota Hidárraga, Pablete Gran Maestro. Un saludo para Mario también. Paul Barragán, gracias por las respuestas, muy buen trabajo. Algún momento quisiéramos tener una expo de tu trabajo por acá, Quito, Ecuador. Y bueno, ahí están. No, pues sería un gustazo. Nati Muiña, desde Argentina también, muy bien Nacho, los dos espectacular. Oscar Sarasti, excelente conferencia, Pablito, me gustó mucho tu trabajo. Eliana Pulgarín, desde Medellín, mil gracias por compartir tu trabajo con nosotros, muy bellas fotografías. Daniela Mil Rojas, gracias. Pablo, muchas gracias por compartir tu trabajo y tu tiempo, me pareció muy interesante y rico visualmente. Qué gran experiencia. Un saludo para Daniela. Mil gracias. César Ocampo, gracias a Pablo y a los fotonautas por compartir estas experiencias. Y hasta ahí llegamos. Eh, bueno, creo que ya casi 2 horas de charla, la más larga que de todas las que venimos haciendo. Obviamente hay mucho para hablar de este tema, sobre todo cuando es tan importante para la esencia de los fotonautas. Eh, y bueno, supongo que también eso habrá hecho que despierte un gran interés. Así que bueno, Pablo, muchísimas gracias. Esperamos vernos pronto, como cuando nos conocimos acá en Medellín hace un tiempito. Y bueno, en contacto ahí para lo que sea. No, pues mi hermano, mil gracias a vos, a los fotonautas por el espacio que creaste. eh, digamos que se volvió un legado latinoamericano muy importante, y pues que también, qué chévere que todas las personas que están aquí sigan pendientes, porque vienen unos invitados súper importantes, ¿no? Ahí va a estar Lorena, pues que
una gran amiga con la que estuvimos en el viaje a Vietnam. César Ocampo también es un amigo que estuvo en el viaje a Vietnam, ahora estuvo en el de Myanmar en febrero, entonces muy chévere. Bueno, Lorena también justamente, nuestra invitada del viernes, que nos va a estar hablando de cómo empezó con este estilo de fotografía, podríamos decir, y luego fue mutando a otra cosa que ya nos va a contar. Y el miércoles próximo vamos a estar con Diego Arango de la ciudad de Medellín, también que nos va a hablar sobre su proyecto Medellín en 12 palabras. Ayer lo expliqué en el prelanzamiento de estas charlas, me enredé. Es un poco complicado de explicarlo con palabras, pero bueno, estén pendientes porque les va a encantar. Y bueno, la idea, como habíamos dicho al principio, que era generar estos espacios para que la gente pudiera estar en contacto con la fotografía de alguna forma, pero que ya está súper decidido que esto va a continuar independientemente del contexto. Así que bueno, Pablito, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por el hecho de habernos compartido tu trabajo, que esto lleva un tiempo de preparación, no es simplemente ahí empezar a hablar. Así que bueno, muchísimas gracias por esto y bueno, nos veremos pronto, ojalá. Mil gracias, Nachito. Sí, seguro, por allá ya estaré también para saludarnos de nuevo. Bueno, un abrazo entonces para toda la gente que estuvo asistiendo. Muchas gracias a ustedes por el interés y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Nachito.